Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 25 de agosto de este año 2021. Esta ha sido una semana, como todas las demás, muy bendecidas. El lunes recibí la llamada de Gary, nuestro hermano Gary, y me platicaba, hermanos, que está muy mejorado, que la semana Melba está muy mejorada, aún un poquito más que él, pero que gracias a Dios van saliendo muy bien ya de la enfermedad. El día de hoy ellos tienen cita o ya tuvieron la cita con el médico. Yo espero hablarles un poquito más tarde para saber qué fue lo que le dice el médico, pero confiados estamos en Dios, en que ellos ya están saliendo de esta enfermedad. Y hermanos, eso es motivo de gozo. Quiero compartírselos a ustedes para que juntos, así como hemos orado por su salud, también juntos demos gracias a Dios por la bendición que Él les está dando y que esto nos motive a seguir orando los unos por los otros. Así que tenemos muchos motivos por qué orar. La recuperación de nuestra hermana Rosita, a quien ya vimos este domingo pasado en el templo, y eso nos llenó de mucho gusto verla a ella, nuestro hermano Enrique. Orar por la señora Aurora también, suegra de nuestra hermana Perla, su recuperación después de la operación. Y orar, hermanos, por la señora Lucero, y por nuestro hermano Feli, a quien les manda muchos saludos y quien está en su casa también poco a poco recuperándose de algunos momentos, hermanos, donde la enfermedad la ha quejado, pero ella está firme en el camino del Señor. Así que todos son bienvenidos a este culto de estudio bíblico de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Nos da mucho gusto recibirle y decirles que el único propósito que tenemos como iglesia es predicar la palabra de Dios rectamente para que ésta venga y transforme nuestras vidas por completo. Así que hermanos, yo les quiero agradecer también quienes se han conectado junto a nuestra hermana Piedad en los círculos de oración. Muchas gracias, es un esfuerzo que se hace y que estamos viendo cómo la oración va rindiendo los frutos delante de nuestro Señor. Así que quiero invitarles para que antes de empezar ya el tema cristocéntrico, que hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la posición de Jesús en la Santísima Trinidad, vamos a leer la Biblia, un pasaje de la Biblia que es Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ya sea física o digital, la que usted tenga, es el último libro de la Biblia. Y el capítulo 22 es el último capítulo también. Y vamos a leer de los versículos 13 hasta el 21, que el 21 es el último versículo también de la Biblia. Así que hermanos, Apocalipsis capítulo 22, de los versículos 13 al versículo 21. Lectura de manera alternada. Yo espero que usted esté junto a su familia, tal vez amistades, vecinos, y pueda usted acompañarnos a leer este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículos 13 hasta el versículo 21. Lectura de manera alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí,
Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias, Señor, por la gran bendición que nos das de reunirnos en tu nombre a través de este medio, Señor, para alabarte, para bendecirte, para estudiar tu palabra y que ésta venga y traiga bendición, edificación y transformación en nuestras vidas. En Jesucristo te lo pedimos y gracias te damos. Amén. Bien, recordemos, estamos estudiando lo que es Cristología y la Cristología, hermanos, nos habla sobre lo que es la vida de Jesús, los hechos de Jesús, los actos de Jesús. Ya el miércoles pasado terminamos de estudiar los nombres, los más importantes, porque son muchos, pero los nombres que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar, hermanos, de la posición y la autenticidad de nuestro Señor Jesucristo en la divinidad o en la Trinidad. Así que el primer texto que queremos leer es el que ya hicimos hace un momento, Apocalipsis 22, 13, pero antes de ese, acompáñenme ahí mismo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Si usted ya llegó, deme un momento, estoy por llegar ahí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice así: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recordemos que este libro de Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, estando él desterrado completamente en la isla de Patmos. Dios lo toca y en el Espíritu del Señor le muestra todo lo que Juan revela en este libro llamado Apocalipsis. Ahora bien, cuando hablamos de este pasaje, alfa y omega, tal vez para nosotros es muy común hoy en día escuchar este tipo de letras o de palabras y aún saber su significado. La verdad, hermanos, es que estamos hablando del alefato griego. Estamos hablando, hermanos, del abecedario que los griegos utilizaban en ese entonces. Recordemos que el Imperio Romano había conquistado todo el mundo entonces conocido, desplazando a los griegos precisamente, pero el Imperio griego había conquistado culturalmente al mundo de tal manera, hermanos, que aunque el Imperio Romano gobernaba en todo el mundo, la lengua que se hablaba era el griego común o el griego koiné. Así que, hermanos, las palabras alfa y omega, la palabra alfa es la primera letra del alefato griego y omega es la última. Entonces el Señor Jesucristo habla, hermanos, a través de este lenguaje como proyectándose hacia un futuro que hasta el día de hoy nos llega. Recordemos que el Señor Jesús hablaba arameo. Era la lengua en la cual Él nació y en la cual durante mucho tiempo se vivió, aunque la influencia griega ya estaba al tope, al máximo, en todo el mundo entonces conocido. Y como este evangelio sería difundido en todo el mundo, entonces Juan incluye algunas palabras de este lenguaje que no solamente había gobernado o dominado a esta parte del mundo, sino en su totalidad. Jesucristo, estamos hablando de su papel o su lugar dentro de la Trinidad. Jesucristo, hermanos, no es como algunas sectas lo han querido hacer ver, un ser creado. Al contrario, Él es creador. Recordemos que el mismo apóstol Juan nos dice en su evangelio que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el autor de todo lo que existe. Él dice: yo soy el alfa, yo soy el principio, yo soy el omega, yo soy el fin, dice el Señor. Y Juan añade, estoy en Apocalipsis 1:8,
el que es, el que era y el que ha de venir. Si vamos a Apocalipsis 22:13, el pasaje que acabamos de leer hace un momento, te invito para que me acompañe allá, si me hace el favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice nuevamente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, ¿quién está dirigiendo estas palabras? Es el mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo, a quien Juan había visto que lo habían crucificado, a quien Juan había visto que lo habían sepultado, y a quien Juan entró a la tumba y la encontró vacía por completo. Es el mismo Juan quien está escuchando la voz audible y todopoderosa del Señor Jesucristo diciéndole, soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. Entonces, Jesús se declara a sí mismo el principio y el fin ¿de qué? De todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. Una referencia que pertenece solamente al Dios verdadero. Los judíos tenían prohibido mencionar la palabra yo, pero Jesucristo lo hace, dice yo soy el alfa y la omega. Jesucristo dice yo soy Dios. Únicamente esto podría ser aplicado a Dios. Esto entonces contrarresta, hermanos, todas esas ideologías y huecas sutilezas que muchas sectas están lanzando, que el Señor Jesucristo era un ángel más, que era un profeta más, que es un coadyuvante en la salvación. No, Jesús es Dios, el alfa y la omega. Él es el principio de todas las cosas y Él es el fin de todas las cosas. Vayamos al segundo aspecto. Acompáñenme a Isaías 9:6, hermanos. Isaías 9:6. Vamos a ver, queridos hermanos, cómo uno de los nombres del Señor Jesucristo es el siguiente. Acompáñenme a leer Isaías 9:6. Este texto lo leímos el miércoles pasado también. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora ahí mismo saltemos a Mateo 1:23. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice así. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Literalmente, hermanos, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. No está hablando de un ángel, no está hablando de un arcángel, no está hablando de un querubín, no está hablando de un líder, de un profeta o de un sumo sacerdote. No, quien estaría con su pueblo sería Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí nos damos cuenta cómo tanto Isaías como Mateo afirman que Cristo nacería en Belén de Judea, en Belén Efrata, y sería Dios mismo. Uno de los aspectos a seguir, hermanos, es que antes de nacer, cuando el ángel se muestra a los pastores y les da las buenas nuevas de gran gozo, dice la Biblia, que apareció junto con ese ángel 1,000,000 de ángeles, hermanos, alabando a Dios y que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Solamente para Dios, hermanos, está hecha la adoración de los ángeles. Ningún otro ser es digno de recibir, hermanos,
gloria, y a ningún otro ser los ángeles se la darían. Entonces, cuando aparecen ese coro de ángeles celestiales alabando a nuestro Dios, hermanos, es porque Dios mismo estaba descendiendo, estaba naciendo en la tierra en forma humana para vivir entre su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto, hermanos, todo esto que estamos estudiando de cristología nos debe de motivar a un sentimiento total de gratitud y a un sentimiento de reconocimiento hacia el Señor Jesucristo. No descendió un ángel, ni un arcángel, ni un querubín. No vino Elías de vuelta, ni Moisés tampoco, mucho menos David. Dios mismo vino a nacer para habitar en este mundo con el único propósito que usted y yo fuésemos salvos. Nadie podía hacer esto, solamente Dios. Por eso es que el lugar de Jesús en la Santísima Trinidad no tiene lugar a dudas en ningún sentido, hermanos. Tercer aspecto, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Juan, capítulo 8, versículo 58. ¿Ya está usted ahí? Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice la palabra de nuestro Dios así. Jesús les dijo, fíjense, está hablando Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De manera equivocada, los judíos han dicho que Abraham es su máximo, es el padre de toda la nación israelita. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero no en el sentido de que de él saldrían las 12 tribus de Israel y con ello la nación israelita. Estaba hablando que Dios permitiría que entre su linaje que Dios mismo le estaría dando, fuera, hermanos, a nacer en su genealogía el Señor Jesucristo, a través de la concepción virginal y a través del Espíritu Santo de María. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla, dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Con eso, y fíjense la reacción, tomaron entonces piedras, versículo 59, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, dice, se fue. Se indignaron porque Jesús había dicho, pero es la verdad, Jesucristo es antes que Abraham. Jesucristo es antes que Adán, hermanos, porque Él fue quien formó el mundo, Él fue quien formó a Adán, a Eva y a todos los animales. Entonces, hermanos, encontramos que Jesús es Dios. Existe desde antes, dice la Biblia, de Abraham. Esto mismo lo podemos confirmar en el en el Antiguo Testamento. Éxodo, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y el 15 también vamos a leer. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Ya está usted listo, hermano? Dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
Yo soy, me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dice, el Dios de vuestros padres. Jesús es Dios. Por eso él dice en el Nuevo Testamento, yo soy antes que Abraham, porque él es el Dios de Abraham. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, cómo el saber que el gran yo soy es el mismo, hermanos, que nos ama y que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Cuando Jesús adjudicó este título a sí mismo, los judíos trataron de matarlo. Ellos entendían claramente que él estaba declarando ser el Dios eterno, el inmutable, Jehová del Antiguo Testamento. Y la verdad lo es. Que ellos no lo han querido entender, que no lo han querido aceptar, es algo muy diferente. Pero Jesús es Dios. Su lugar en la divinidad, hermanos, es original. No se lo ganó. Él siempre ha sido Dios. Vayamos a Hechos. Acompáñame al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Vamos a hablar que Él es Señor de todos. Hechos 10, 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Jesucristo es Señor con S mayúscula. ¿De quién dice la Biblia? De todos. Así que, hermanos, no aceptemos cuando alguien o alguna organización por ahí religiosa nos quiere hacer creer que Jesús no es Dios. Jesucristo, la Biblia dice que Él es Señor de todos. Es su Señor, es mi Señor. Es Señor absolutamente, hermanos, de todos. La Biblia enseña que solo hay un Dios. Esto solo puede estar describiendo su naturaleza como parte del Dios Trino. Él es Señor de absolutamente todos, queridos hermanos. Y vayamos al último texto en esta tarde. Primer libro de Juan, ya casi al final de la Biblia. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Está usted listo, hermano? Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 20. Lo leemos juntos, dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué interesante declaración, hermanos. Se lo leo nuevamente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Juan lo dice muy claro, Jesús es Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, pero igual en poder, igual en sustancia. Y añade, este es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios y Jesús es la vida eterna. El alfa y la omega. Jesús es lo último. Pero quienes creemos en Él, lo último es la vida
eterna que desde un principio nos dio al morir Él en la cruz del Calvario y nosotros al creer ese sacrificio expiatorio. Así que, hermanos, encontramos que es una aseveración directa de que Jesús, siendo el verdadero Dios, siendo verdadero Dios, no solamente es divino, sino que Él mismo es la divinidad. Él forma la divinidad. La Biblia, hermanos, enseña que solamente hay un Dios. Y ese Dios es, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres en uno solo. Jesús es parte, hermanos, si así lo queremos entender, igual en poder, igual en esencia, igual en sustancia, de este Dios trino y uno. Así que, hermanos, con ello diluimos todas aquellas aseveraciones equivocadas, mal fundadas, de que Jesús no es Dios. Al contrario, Jesús es Dios, el Dios verdadero, el Dios que da la vida eterna, el Dios quien todo lo hizo, es Jesús. Así que, hermanos, confiamos con la bendición de Dios, que esta enseñanza bendiga sus vidas y nos afiance más y más en el camino del Señor. Vamos a orar y seremos despedidos. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos das de reunirnos, Dios, y de haber estudiado tu palabra santa. Gracias, Señor, por estos textos que nos permites leer y estudiar y comentar de una manera muy sencilla, Señor, pero que nos deja muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que tú eres Dios, querido Jesucristo. Y aún siendo Dios, viniste a este mundo a morir por nosotros. Gracias, Señor eterno. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a tu iglesia, Señor. Dios con nosotros en Ciudad Mante, en Quinteros, Señor. A cada hijo, a cada hija tuya, a cada matrimonio, a cada familia. A los enfermos, Señor, a los necesitados. Los ponemos en tus benditas y poderosas manos. En Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo. Oiga, le invito, levántese un poquitín más temprano. Llegue a las 10 a la clase que estamos dando. Estamos hablando de cómo cuidar nuestra mente contra todos los ataques del enemigo. El Señor les bendice, hermanos. Hasta el domingo.